El sol caía implacable sobre las piedras centenarias del Zócalo, el corazón palpitante de la Ciudad de México. Eran las 3 de la tarde de un martes de mayo, que parecía arder incluso por encima de lo normal. Para esa época del año, los turistas buscaban refugio bajo las sombras escasas que proyectaban los edificios coloniales, mientras los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías con voces que competían contra el bullicio constante de la megalópoli. En la esquina noreste de la plaza, justo donde la Catedral Metropolitana extendía su sombra a ciertas horas del día, se encontraba un pequeño puesto improvisado que contrastaba con los elaborados puestos de souvenirs y artesanías que poblaban el resto de la plaza. Consistía apenas en una mesita de madera desgastada, cubierta con un mantel bordado con motivos de Tenango, típicos del estado de Hidalgo, brillante en sus colores primarios que parecían desafiar el desgaste evidente de la tela. Sobre este mantel, organizados con un esmero que revelaba algo más que simple comercio, descansaban varios pequeños ramos de rosas, rosas rojas como el corazón de México, rosas amarillas como el sol que castigaba la ciudad, y algunas blancas, inmaculadas como las nubes que ocasionalmente ofrecían un respiro a los capitalinos. Cada ramo estaba atado con un listón de colores vibrantes y envuelto en papel periódico humedecido para mantener las flores frescas bajo el calor inclemente. Detrás de este modesto puesto se encontraba Lupita Ramírez Hernández, una niña de apenas 8 años cuya presencia generaba un contraste doloroso con el entorno. Su cuerpo frágil y pequeño parecía perderse dentro de una sudadera demasiado grande para ella, a pesar del calor. Un paliacate colorido, de esos que los turistas compran como recuerdo, cubría completamente su cabeza, y su rostro, a pesar de la palidez enfermiza, mostraba una determinación impresionante en cada uno de sus gestos. Rosas, rosas frescas, rosas bonitas de Xochimilco, 30 pesos el ramo. Su voz era sorprendentemente fuerte, con ese acento chilango inconfundible que mezclaba las sílabas con una musicalidad particular del español mexicano del centro. Cada cierto tiempo, cuando creía que nadie la observaba, Lupita llevaba una mano temblorosa a su frente, secando gotas de sudor que parecían costarle más de lo normal. Sus dedos, adornados con pulseras de chaquira multicolor, típicas artesanías huicholes, intentaban disimular pequeños moretones violáceos que se extendían por su piel como flores marchitas. A escasos metros de distancia, sentada en una de las bancas de piedra que rodean la plaza, Carmela Hernández observaba a su hija con una mezcla de orgullo desgarrador y culpa infinita. Era una mujer de unos 35 años, pero los últimos meses habían tallado arrugas prematuras en su rostro bronceado. Vestía con la sencillez digna de quien trabaja en el mercado de Jamaica, el famoso mercado de flores de la capital, donde hasta hace poco tenía un local próspero de arreglos florales para eventos. Lo que los transeúntes, turistas y locales que pasaban frente al puesto de Lupita no podían saber es que apenas 3 horas antes, la pequeña había estado tendida en una cama del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con una aguja intravenosa, alimentando su sangre con un cóctel de productos químicos diseñados para matar células cancerígenas, pero que, en el proceso, la devastaban casi tanto como la enfermedad misma. Tampoco podían saber que en el bolsillo del vestido gastado de Carmela descansaba un papel doblado hasta el cansancio, la cotización del tratamiento experimental que el oncólogo les había mencionado como la última esperanza, cuando la quimioterapia convencional empezó a mostrar signos de ineficacia. 200,000 pesos, una cantidad que bien podría haber sido 2 millones para una madre soltera, cuyo pequeño negocio había colapsado bajo el peso de las constantes ausencias para cuidar a su hija enferma. Un anciano de aspecto distinguido, con el cabello blanco perfectamente peinado y un traje ligero que delataba su condición de funcionario jubilado, se detuvo frente al puesto de Lupita. Sus ojos, amables pero curiosos, examinaron primero las flores y luego a la pequeña vendedora. ¿Tú las cortaste, chamaca?, preguntó con esa familiaridad cariñosa tan típica de los mexicanos mayores. «Sí, señor», respondió Lupita, enderezándose con orgullo.
de los jardines de mi abuelita en Xochimilco. Son las mejores rosas de todo México. El hombre sonrió ante la seguridad de la niña. Dame un ramo de las rojas. Son para mi esposa. Hoy cumplimos 50 años de casados. Lupita seleccionó cuidadosamente el ramo más bonito, con las rosas más abiertas y perfectas, y se lo entregó con una ceremonia improvisada. Son 30 pesos, dijo, y luego, como quien comparte un secreto valioso, añadió: le voy a dar una de las blancas también, para que le dure más tiempo su amor. Las blancas son para los amores que nunca se acaban. El anciano, conmovido por el gesto y la sabiduría inesperada en palabras tan jóvenes, extrajo de su gastada billetera un billete de 100 pesos. Quédate con el cambio, pequeña. 50 años de matrimonio merecen una propina especial. Los ojos de Lupita se iluminaron como no lo habían hecho en semanas. Con movimientos casi rituales, extrajo de debajo de la mesa un frasco de vidrio adornado con mariposas pintadas a mano. El sonido del billete al caer junto a las monedas ya presentes provocó una sonrisa radiante que por un instante hizo olvidar su condición. ¿Qué guardas ahí?, preguntó el anciano, intrigado por el cuidado con que la niña trataba el frasco. Es mi frasco de los deseos, explicó Lupita con absoluta seriedad. Cada mariposa pintada es un deseo. Cuando junte suficiente dinero, mi deseo se hará realidad. ¿Y cuál es ese deseo tan importante?, inquirió él, inclinándose ligeramente para estar más cerca de la... Lupita miró brevemente hacia su madre, como pidiendo permiso, y luego, bajando la voz a un susurro confidencial, respondió: quiero que las mariposas malas que están dentro de mí dejen de comerme por dentro. El hombre, desconcertado, frunció el ceño sin comprender del todo. Lupita, interpretando su confusión, continuó con la naturalidad cruda de los niños. El doctor dice que se llama leucemia, pero yo sé que son mariposas malas que se comen mis células buenas. Hay una medicina especial que puede matarlas a todas, pero cuesta muchos ramos de rosas. El rostro del anciano se transformó en una máscara de comprensión y dolor. Asintió gravemente, apretando con más fuerza el ramo de flores. Tus mariposas se irán, pequeña. Estoy seguro, dijo antes de alejarse con paso lento, dejando a Lupita con una sonrisa de agradecimiento que iluminaba toda la plaza, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte urbano de rascacielos y edificios coloniales. Una sombra alargada se proyectó sobre el pequeño puesto de Lupita. La niña levantó la vista para encontrarse con una figura imponente cuyo rostro quedaba parcialmente oculto por unas gafas oscuras y una gorra deportiva con el escudo del Club América. ¿Cuánto por las rosas que te quedan?, preguntó una voz grave, señalando las 3 últimas rosas que permanecían en el puesto. 30 pesos cada una, señor, respondió Lupita, repentinamente intimidada por la presencia que ahora bloqueaba la luz del atardecer. El hombre se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Al hacerlo, las gafas se deslizaron ligeramente, revelando unos ojos penetrantes que Lupita reconoció de inmediato. Eran ojos que había visto en los noticieros, en los carteles de la ciudad, en las conferencias de prensa que ocasionalmente captaban su atención mientras esperaba en las salas del hospital. «Me llevo todas», dijo Omar Hamid García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, mientras extraía su billetera. El destino tiene formas curiosas de entretejer vidas que jamás deberían haberse cruzado. Al menos eso pensaba Omar Hamid García Harfuch, mientras sostenía las 3 rosas en su mano derecha, sintiendo su peso insignificante comparado con las decisiones que pesaban sobre sus hombros cada día. La tarde que decidió caminar por el Zócalo había comenzado como cualquier otra en la vida del funcionario más vigilado de la capital mexicana. Un enfrentamiento en Iztapalapa había dejado 3 oficiales heridos. La prensa exigía respuestas. El presidente pedía resultados inmediatos. Los carteles narcotraficantes enviaban amenazas cada vez más explícitas. Y en medio de todo, García Harfuch había sentido una opresión en el pecho que nada tenía que ver con el chaleco antibalas que llevaba a diario desde aquel atentado que casi le cuesta la vida 2 años atrás. «Necesito aire», le había dicho a su jefe de seguridad, un hombre fornido con cicatrices de batalla que llevaba a su lado desde sus días en la Policía Federal.
Solo 20 minutos, sin comitiva, sin escoltas visibles. Era una petición imprudente para un hombre que encabezaba la lista negra de al menos 3 organizaciones criminales. Pero García Harfuch no era conocido precisamente por su prudencia cuando se trataba de su espacio personal. Tras 15 minutos de discusión acalorada, habían llegado a un compromiso. Caminaría solo, pero con un equipo de 6 agentes vestidos de civil estratégicamente posicionados a distancia. Y así, con una gorra y lentes oscuros como único disfraz, el secretario de Seguridad más reconocible de México había salido a caminar por el corazón mismo de la capital. Había esquivado turistas, rechazado amablemente vendedores ambulantes y hasta había sonreído ante un caricaturista que, sin reconocerlo, le ofreció dibujarle un retrato que sacaría sonrisas hasta al jefe de la policía. Fue entonces cuando la vio. Una niña vendiendo rosas, con un paliacate cubriendo lo que evidentemente era una cabeza sin cabello. La incongruencia de la imagen lo había detenido en seco. Una menor de edad trabajando bajo el sol inclemente, con signos evidentes de estar recibiendo tratamiento contra el cáncer. García Harfuch, quien había dedicado su carrera a combatir las grandes estructuras criminales, de repente se sintió completamente desarmado ante la violencia silenciosa de un sistema que obligaba a una niña enferma a vender flores para, presumiblemente, pagar su propio tratamiento. Mientras observaba a Lupita organizar meticulosamente sus últimas 3 rosas, recordó a su sobrino Alejandro. 4 años atrás, el hijo de su hermana había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. La familia había movilizado todos sus recursos, contactos y ahorros para asegurar el mejor tratamiento posible en el hospital infantil privado. Después de 2 años de batalla, Alejandro había vencido al cáncer y ahora era un adolescente saludable que soñaba con estudiar medicina. ¿Y esta niña? ¿Qué recursos tenía además de su pequeño puesto de rosas y ese curioso frasco decorado con mariposas? ¿Por qué vendes rosas tú sola?, preguntó García Harfuch, agachándose para estar a su altura, un gesto que sus asesores de imagen le habían recomendado para parecer más cercano a la gente en sus apariciones públicas, pero que esta vez surgía de una genuina necesidad de conexión. Lupita lo estudió con esa mirada evaluadora que solo los niños y los jueces poseen, directa, sin filtros, capaz de penetrar máscaras sociales con facilidad desconcertante. Para comprar una medicina especial, respondió finalmente, con una sencillez que contrastaba con la complejidad de su situación. Una que el Seguro Popular no cubre. Sus ojos, enormes y oscuros como obsidianas, de pronto se abrieron en reconocimiento. «Usted es el policía de la televisión, el que le dispararon los malos». García Harfuch llevó instintivamente un dedo a los labios, con una sonrisa cómplice. «Hoy solo soy un señor comprando flores, ¿de acuerdo?». Lupita asintió con la seriedad de quien comprende la importancia de mantener un secreto de Estado. A pocos metros, Carmela Ramírez se había puesto de pie, alarmada al ver a un desconocido inclinado hacia su hija. Al acercarse, el reconocimiento fue inmediato, y su rostro transitó por una sucesión vertiginosa de emociones: alarma, sorpresa, respeto y finalmente una incómoda vergüenza. «Señor secretario», balbuceó, acomodándose nerviosamente el cabello. «Disculpe si mi hija lo está molestando». «Al contrario», respondió García Harfuch, incorporándose. «Su hija me contaba sobre una medicina que necesita. No quisiera entrometerme, pero…». No pudo terminar la frase. Lupita, con la impaciencia característica de los niños cuando los adultos hablan demasiado lento, intervino. «Tengo mariposas malas en la sangre, señor policía. El doctor Jiménez dice que se llama leucemia, pero yo sé que son mariposas que se comen mis células buenas. Hay una medicina nueva que puede matarlas a todas de una vez, pero cuesta como 1000 ramos de rosas. Por eso vendo después de mi quimio, aunque mamá no quiere que lo haga». El rostro de Carmela se descompuso en una mezcla de dolor y vergüenza. «Lupita, el señor secretario tiene cosas importantes que hacer». Pero la expresión de García Harfuch había cambiado. Donde antes había curiosidad, ahora se podía leer una determinación férrea.
la misma que mostraba durante las operaciones más complicadas contra el crimen organizado. En realidad, dijo, arrodillándose nuevamente para estar al nivel de Lupita, ignorando completamente lo que esto haría a sus pantalones de vestir impecables. Estoy muy interesado en estas mariposas, ¿sabes? Mi sobrino Alejandro también tenía mariposas malas cuando era pequeño. Las llamaba pirañas invisibles. Ahora está sano y entrena fútbol en las juveniles del América. Los ojos de Lupita se iluminaron con esa esperanza particular que solo aparece cuando un niño enfermo conoce a alguien que ha sobrevivido a lo mismo que él está enfrentando. ¿De verdad? ¿Ya no tiene ninguna mariposa mala en su sangre? Ni una, confirmó García Harfuch. Las combatió todas, una por una. El secretario extrajo de su billetera un billete de 1,000 pesos, una cantidad desproporcionada para 3 rosas que valían 90 pesos en total. Por tus flores y todas las que venderías esta semana, explicó ante la mirada atónita de Carmela. Pero a cambio, me gustaría que tu mamá me contara más sobre estas mariposas y la medicina que necesitas. ¿Les parece si nos sentamos en algún lugar más tranquilo? La cafetería La Blanca, a 2 cuadras del Zócalo, era uno de esos establecimientos que parecían congelados en el tiempo. Bajo ventiladores de techo que giraban perezosamente, meseros de edad avanzada con uniformes impecables servían café de olla y pan dulce tradicional a una clientela que valoraba la discreción y el ambiente retro del lugar. En una mesa apartada del fondo, mientras Lupita dibujaba mariposas en una servilleta con unos crayones que el mesero había encontrado milagrosamente en algún cajón, Carmela Ramírez desgranaba la historia que jamás pensó que contaría al hombre, que aparecía diariamente en los noticieros nacionales. Comenzó hace 8 meses, con moretones que aparecían sin razón. Pensé que era una niña activa, normal en su edad. Luego vino la fatiga, fiebres sin explicación. Cuando la llevé al centro de salud, el médico ordenó análisis de sangre de inmediato. 3 días después, estábamos en el Federico Gómez, escuchando palabras que ninguna madre debería oír. Leucemia mieloide aguda. García Harfuch escuchaba en silencio, con la misma intensidad con que solía revisar los informes de inteligencia sobre las actividades criminales en la ciudad. La mesera les sirvió café y chocolate caliente para Lupita, junto con una canasta de pan dulce que la niña apenas tocó, un indicador silencioso de cómo la quimioterapia había arrasado con su apetito. Las primeras rondas de quimioterapia parecieron funcionar, continuó Carmela, su voz cada vez más baja, como si reducir el volumen pudiera disminuir también el dolor de sus palabras. Pero hace un mes, los análisis mostraron que las células cancerígenas se habían vuelto resistentes al tratamiento convencional. El doctor Jiménez nos habló entonces de un medicamento experimental, un inhibidor específico para el tipo de mutación genética que tiene Lupita. La tasa de remisión completa en casos como el suyo supera el 80%, pero no está cubierto por el Seguro Popular, completó García Harfuch, conociendo demasiado bien las limitaciones del sistema de salud pública mexicano. 200,000 pesos por el ciclo completo, confirmó Carmela, apretando nerviosamente la servilleta entre sus dedos. Vendí todo lo que tenía de valor, mi local en Jamaica, el coche pequeño que usaba para entregas, hasta las joyas que me dejó mi madre. He reunido casi 80,000, pero el tratamiento debe comenzar antes de que las células cancerígenas se multipliquen demasiado. ¿Y el frasco de las mariposas?, inquirió García Harfuch, mirando hacia Lupita, quien seguía absorta en su dibujo. Fue idea suya, sonrió Carmela por primera vez, con ese orgullo agridulce de las madres que admiran la fortaleza de sus hijos en circunstancias imposibles. Dijo que cada mariposa que dibujaba en el frasco era un deseo, y que cuando juntáramos el dinero, las mariposas malas se irían porque las mariposas buenas del frasco serían más fuertes. Tiene 8 años y ya entiende sobre metáforas. García Harfuch observó a Lupita, quien ahora sumergía un conchito de pan en su chocolate con concentración absoluta. Lo que Carmela no podía saber era que detrás de la expresión serena del secretario de Seguridad, una decisión ya había sido tomada. Una decisión que cambiaría no solo la vida de Lupita, sino la suya propia de maneras que ninguno podía anticipar.
La luz grisácea del amanecer apenas se filtraba por las cortinas desgastadas del pequeño departamento en la colonia Doctores, cuando el teléfono de Carmela rompió el silencio con su estridente melodía. Eran las 7:30 de la mañana, una hora en la que solo podían llamar para dar malas noticias o pedir pagos atrasados. Con el corazón latiendo acelerado, Carmela contestó mientras intentaba no despertar a Lupita, quien finalmente dormía plácidamente después de una noche de fiebre y náuseas. «Señora Ramírez, soy el doctor Jiménez, del Federico Gómez». La sangre de Carmela se congeló en sus venas. En su experiencia de los últimos meses, las llamadas inesperadas del oncólogo nunca traían buenas noticias. «¿Le pasó algo a los resultados de Lupita?», preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso, mientras instintivamente buscaba apoyo en la pared más cercana. «No, no se alarme». La voz del doctor sonaba inusualmente animada. «La llamo porque ha ocurrido algo extraordinario. Esta mañana, al llegar al hospital, me encontré con una notificación del Instituto Nacional de Cancerología. Han seleccionado a Lupita para incluirla en el programa experimental de tratamiento con el inhibidor TK458. Pero ese es el medicamento que cuesta. Todos los costos serán cubiertos», la interrumpió el médico, incapaz de contener su propio asombro. «El tratamiento, las pruebas de seguimiento, incluso el transporte para que puedan asistir a todas las sesiones. Todo». Carmela se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío, sus piernas repentinamente incapaces de sostenerla. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, silenciosas al principio, luego acompañadas de sollozos que intentaba ahogar con su mano libre. «No entiendo. ¿Cómo es posible? Apenas ayer me dijeron que la lista de espera era de meses y que sin el pago completo no podían...». «Aparentemente», el doctor hizo una pausa significativa, «un donante anónimo ha hecho una contribución específicamente para el caso de Lupita. Muy específica, de hecho. El correo electrónico mencionaba algo sobre ayudar a que las mariposas malas se transformen». Carmela sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Solo 3 personas conocían la metáfora de las mariposas. Ella, Lupita y... «¿Cuándo podemos comenzar?», preguntó, secándose las lágrimas con la manga de su bata gastada. «Hoy mismo, si pueden venir al hospital antes del mediodía. El medicamento ya está siendo preparado en la farmacia hospitalaria. 2 habitaciones más allá». Ajena al milagro que acababa de ocurrir, Lupita dormía plácidamente. Por primera vez en semanas, su rostro no mostraba signos de dolor. En sus sueños, cientos de mariposas multicolores volaban alrededor de ella, llevándose lejos a las mariposas negras que habitaban su sangre. Esa misma mañana, en el búnker de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, como llamaban al edificio fortificado que servía como cuartel general de operaciones, Omar García Harfuch reajustaba los puños de su camisa mientras se preparaba para la reunión diaria del gabinete de seguridad. La noche anterior había dormido apenas 3 horas, el tiempo mínimo que se permitía entre crisis. Su asistente, Felipe Colín, un exmilitar con una eficiencia legendaria, entró a la oficina con la agenda del día y una taza de café negro, fuerte como solo lo preparan en Veracruz, de donde era originario. «Los informes del operativo en Tepito están listos, señor. La captura de El Pelos ya está confirmada y el presidente ha solicitado una conferencia de prensa conjunta para las 11:00. También llamó el director del INCAN para confirmar que recibió su donativo personal». Esto último lo dijo bajando significativamente la voz, a pesar de estar solos en la oficina blindada. García Harfuch asintió sin levantar la mirada de los documentos que revisaba. De su maletín sobresalía apenas el tallo seco de una rosa roja, colocada como si fuera un separador entre las páginas de un expediente clasificado. «¿Un amuleto nuevo, señor?», preguntó Colín, señalando discretamente la flor. El secretario la tomó entre sus dedos con un cuidado que contrastaba con la fuerza que esas mismas manos demostraban al enfrentar a criminales violentos. «Un recordatorio», respondió simplemente, y luego, cambiando de tema abruptamente, «necesito que alguien monitoree el caso de la paciente Guadalupe Ramírez Hernández en el Federico Gómez, discretamente. Quiero informes semanales sobre su evolución clínica». Colín
Entrenado para no cuestionar las órdenes de su jefe por extrañas que parecieran, simplemente asintió mientras anotaba el nombre en su tableta. ¿Algo más que deba saber sobre esta paciente? García Harfuch guardó silencio un momento, como sopesando cuánto revelar, incluso a su hombre de mayor confianza. Digamos que es una informante muy especial, probablemente la más importante que he tenido. En el Hospital Infantil Federico Gómez, un escenario de constante batalla entre la vida y la enfermedad, Lupita y Carmela atravesaban las puertas principales con una mezcla de esperanza y aprehensión. El vestíbulo, pintado con colores brillantes y decorado con personajes de caricaturas que intentaban vanamente alegrar un lugar de tanto sufrimiento, bullía de actividad. El doctor Jiménez los esperaba en la entrada del área de oncología pediátrica, su bata impecable, contrastando con las ojeras profundas que hablaban de noches en vela luchando por sus pequeños pacientes. «Llegó el momento de acabar con esas mariposas malas, Lupita», dijo, arrodillándose frente a la niña con una sonrisa genuina. Lupita, quien en los últimos meses había desarrollado una desconfianza comprensible hacia los médicos y sus tratamientos dolorosos, sorprendió a todos con su respuesta. El señor policía dijo que su sobrino también tenía mariposas y que se curaron todas. Entonces, yo también puedo. El doctor, momentáneamente confundido, miró a Carmela en busca de una explicación, pero ella simplemente sonrió y articuló en silencio. Luego le cuento. Mientras Lupita recibía la primera dosis del medicamento experimental, un líquido transparente que goteaba lentamente desde una bolsa rotulada con códigos y advertencias hacia su pequeña vena, en la habitación 307 del sexto piso, a kilómetros de distancia, Omar García Harfuch aparecía en todas las pantallas de televisión del país, anunciando la captura de uno de los narcotraficantes más buscados de la capital. Este operativo demuestra que en la Ciudad de México no hay espacio para quienes envenenan a nuestra juventud y destruyen el tejido social, declaraba con esa combinación de severidad y contención que lo había convertido en una figura respetada, incluso por sus adversarios políticos. Lo que las cámaras no captaron fue el pequeño detalle en la solapa de su saco, un diminuto broche con forma de mariposa que no había estado allí en ninguna aparición pública anterior. ¿Nueva insignia, señor secretario?, preguntó una reportera perspicaz al finalizar la conferencia. García Harfuch tocó brevemente el broche, un gesto casi inconsciente, un recordatorio de que algunas batallas son invisibles, pero no por ello menos importante, respondió enigmáticamente antes de retirarse, dejando a la prensa con más preguntas que respuesta. En los días que siguieron, mientras Lupita comenzaba su tratamiento revolucionario, algo extraordinario ocurrió en el Zócalo capitalino. El espacio vacío donde solía estar su pequeño puesto de rosas no permaneció así por mucho tiempo. Dolores Martínez, una vendedora de artesanías oaxaqueñas que había observado a la niña durante semanas, decidió tomar cartas en el asunto. Con cartulinas coloridas y su talento innato para las manualidades, confeccionó un cartel que decía: «Rosas por Lupita, donaciones para vencer a las mariposas malas». Colocó una fotografía que había tomado discretamente con su celular semanas atrás, donde se veía a Lupita sonriendo tímidamente detrás de sus ramos de flores. Al principio, los transeúntes pasaban con indiferencia, acostumbrados a ignorar los cientos de puestos que salpicaban el centro histórico. Pero poco a poco, la historia de la niña de las rosas comenzó a circular entre los comerciantes locales. Un vendedor de elotes la había visto vomitar detrás de una columna después de una quimioterapia particularmente agresiva, pero regresar estoicamente a su puesto minutos después. El bolero de la esquina recordaba cómo compartía su desayuno con ella cada mañana. La señora de los tacos de canasta mencionó que la niña siempre apartaba una rosa especialmente bonita para cuando viniera su papá, aunque todos sabían que el padre de Lupita había desaparecido antes de que ella naciera. De pronto, lo que comenzó como un modesto punto de recolección de donativos se convirtió en un fenómeno viral que alcanzó dimensiones insospechadas. Artesanos locales comenzaron a fabricar pequeños broches de mariposa que vendían para ayudar a la niña de las rosas. Los cafés cercanos ofrecían
el chocolate de Lupita, prometiendo donar $1 por cada taza vendida. Incluso el famoso mariachi de la Plaza Garibaldi compuso un corrido improvisado que narraba la historia de la pequeña guerrera del Zócalo que combate mariposas con rosas. Lo que nadie sabía, excepto un pequeño círculo de personas, era que detrás de este movimiento espontáneo había una mano invisible que movía hilos importantes. García Harfuch no se había limitado a realizar una donación anónima. Utilizando su red de contactos, había movilizado especialistas internacionales, consultado con los mejores oncólogos pediátricos del continente y, sobre todo, había ejercido la presión necesaria para que el Instituto Nacional de Cancerología incluyera el tratamiento experimental de Lupita como parte de un nuevo programa piloto de atención prioritaria. Algunas batallas se ganan en las calles, otras se ganan en los hospitales, le había dicho a su jefe de prensa cuando éste sugirió hacer pública su intervención como parte de una estrategia mediática para humanizar su imagen. Esta no es una historia para mis expedientes. El camino hacia la recuperación rara vez es una línea recta, especialmente cuando se trata de un enemigo tan implacable como el cáncer. 3 semanas después de iniciar el tratamiento experimental, Lupita yacía en una cama del hospital, su pequeño cuerpo sacudido por una fiebre violenta que los médicos luchaban por controlar. El medicamento TK-458, aunque prometedor, tenía efectos secundarios devastadores. Su sistema inmunológico, ya debilitado por meses de quimioterapia convencional, había quedado prácticamente anulado, convirtiéndola en presa fácil de infecciones oportunistas. Una neumonía bacteriana había aprovechado la oportunidad, atacando sus frágiles pulmones con furia despiadada. En la sala de espera, Carmela Ramírez permanecía sentada con la mirada fija en la pared blanca frente a ella, en ese estado de agotamiento que trasciende el cansancio físico y penetra hasta el alma. 48 horas sin dormir habían convertido su rostro en una máscara de preocupación tallada en piedra. A su lado, un rosario gastado de cuentas de madera daba testimonio silencioso de las plegarias desesperadas que repetía como un mantra. El doctor Jiménez emergió de la unidad de cuidados intensivos pediátricos con esa expresión que los familiares de pacientes aprenden a temer, compasión mezclada con impotencia profesional. La infección está avanzando más rápido de lo que podemos controlar, explicó con voz suave. Los antibióticos no están penetrando adecuadamente debido a la inmunosupresión causada por el inhibidor. Estamos en un callejón sin salida terapéutica. Si suspendemos el TK-458, las células leucémicas proliferarán. Si continuamos, la infección podría ser fatal. Carmela cerró los ojos, absorbiendo el golpe como había absorbido tantos otros en los últimos meses. Cuando los abrió, había en ellos una determinación feroz. ¿Cuáles son nuestras opciones, doctor? Debe haber algo más que podamos hacer. El médico se sentó a su lado, quitándose las gafas para masajear el puente de su nariz, un gesto que revelaba su propia frustración. Existe un antibiótico de última generación que podría penetrar la barrera creada por el TK-458. Es un tratamiento experimental, desarrollado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero su voz se apagó gradualmente. ¿Pero qué, doctor? Por favor, dígame todo. No está disponible en el sistema público. Solo algunos hospitales privados lo tienen, y su costo es prohibitivo. Estamos hablando de casi 80,000 pesos por el ciclo completo de tratamiento. La cifra cayó sobre Carmela como una losa de cemento. Su cuenta bancaria, ya esquilmada por meses de gastos médicos, apenas contenía lo suficiente para los pasajes de autobús de los próximos días. El frasco de las mariposas había sido vaciado para comprar medicamentos para el dolor antes de que el milagro anónimo ocurriera. Con manos temblorosas, Carmela tomó su teléfono celular y buscó entre sus contactos hasta encontrar el número que García Harfuch le había dado solo para emergencias verdaderas. Dudó un instante, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea invisible. El secretario ya había hecho más que suficiente. Pedirle más parecía un abuso de su generosidad. Pero el pitido constante del monitor cardíaco de Lupita, audible incluso a través de las puertas cerradas de la UCIP,
le dio el valor necesario para presionar el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz grave y ligeramente ronca de García Harfuch respondiera. «Secretario García Harfuch», contestó con un tono formal que sugería que estaba en medio de algo importante. «Soy Carmela Ramírez, la madre de Lupita, la niña de las...». La voz se le quebró antes de poder terminar la frase. «¿Carmela?». La voz de García Harfuch cambió instantáneamente a un tono más cálido. «¿Qué sucede? ¿Cómo está Lupita? Lo siento mucho por molestarlo. Sé que debe estar ocupado con cosas verdaderamente importantes», balbuceó, las palabras atropellándose en su garganta. «Pero Lupita está muy mal. El medicamento que usted... El tratamiento experimental está funcionando contra la leucemia, pero ha provocado una infección grave en sus pulmones. El doctor dice que necesitamos un antibiótico especial que solo está disponible en hospitales privados, y yo ya no tengo recursos. Perdón, no debí llamar. Usted ya ha hecho tanto». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan prolongado que Carmela pensó que la llamada se había cortado. Cuando García Harfuch habló nuevamente, su voz sonaba extrañamente ronca, como si estuviera conteniendo emociones que rara vez dejaba ver. «¿Dónde están ahora mismo?» «En el Federico Gómez, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Estaré allí en 20 minutos. Pero, señor secretario, su agenda... Algunos criminales pueden esperar, Carmela. Lupita, no». La línea se cortó, dejando a Carmela con una mezcla de alivio y culpa que se enredaban en su pecho como serpientes gemelas. Exactamente 18 minutos después, un revuelo inusual sacudió los pasillos normalmente silenciosos de la UCI. Susurros excitados del personal médico, miradas furtivas hacia la entrada principal, y de pronto, la figura imponente de Omar García Harfuch avanzaba por el pasillo, flanqueado no por guardaespaldas, sino por un hombre de bata blanca con un maletín médico y una mujer que cargaba un enfriador especializado para transporte de medicamentos. El doctor Jiménez, visiblemente sorprendido por la presencia del funcionario, se apresuró a recibirlo. «Señor secretario, es un honor inesperado». García Harfuch, con la economía de palabras que lo caracterizaba, fue directo al punto. «Doctor Jiménez, le presento al doctor Ernesto Saldívar, especialista en infecciones pulmonares del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y a la doctora Claudia Monte, del Programa de Farmacología Experimental. Traen consigo el antibiótico de quinta generación XR25 y la autorización firmada por el director del INER para su administración inmediata a la paciente Guadalupe Ramírez». El doctor Jiménez, momentáneamente sin palabras, miró los documentos oficiales que le entregaba la doctora Montes, donde efectivamente se detallaba el protocolo de administración del codiciado antibiótico. «Esto es extraordinario, señor. Normalmente estos trámites tomarían semanas, si no meses». García Harfuch no ofreció explicaciones sobre cómo había conseguido en menos de 20 minutos lo que al sistema burocrático le habría tomado un tiempo indefinido. «¿Puedo verla?», preguntó, mirando hacia las puertas de cristal esmerilado, tras las cuales se adivinaban los cubículos de cuidados intensivos. «Las regulaciones solo permiten a familiares directos, pero...». El doctor miró a su alrededor, constatando que nadie del personal administrativo estaba presente. «Supongo que podemos hacer una excepción de 2 minutos. Tendrá que colocarse equipo de protección completo. Su sistema inmunológico está extremadamente comprometido». Minutos después, irreconocible bajo una bata estéril, mascarilla, gorro y guantes, García Harfuch entraba al cubículo donde Lupita luchaba su batalla más difícil. El contraste entre la pequeñez de su cuerpo y la cantidad de máquinas que la rodeaban era desgarrador. Tubos, cables y monitores convertían a la niña vibrante que había conocido vendiendo rosas en un frágil barco a punto de naufragar en un mar de tecnología médica. Se acercó con pasos silenciosos, observando cómo el pecho de Lupita subía y bajaba en una lucha visible por respirar, a pesar del oxígeno suplementario que recibía. Su piel, antes pálida, ahora tenía un tinte grisáceo alarmante. Las mariposas malas estaban contraatacando con todas sus fuerzas. «Hola, guerrera», susurró, aunque sabía que Lupita probablemente no podía escucharlo a través de la sedación. «He traído refuerzos para tu batalla».
De su bolsillo extrajo algo pequeño que dejó sobre la mesita auxiliar junto a la cama. Era una insignia policial en miniatura, idéntica a la que él mismo había portado en sus días como oficial de campo, pero adaptada como un broche. Esta insignia me mantuvo a salvo en las peores batallas. Ahora es tuya. Los policías nunca abandonamos a nuestros compañeros, ¿sabes? Y tú eres oficialmente mi compañera más valiente. El doctor Jiménez apareció en la puerta, haciendo una señal discreta de que el tiempo se había acabado. García Harfuch asintió, pero antes de retirarse, se inclinó una última vez hacia Lupita y susurró: «Las mariposas no saben con quién se están metiendo. Pequeña, tú eres más fuerte que todas ellas juntas». En el pasillo, mientras se deshacía del equipo de protección, el secretario mantuvo su expresión impenetrable, aunque Carmela, que lo observaba desde la distancia, creyó ver un brillo húmedo en sus ojos antes de que se colocaran nuevamente sus características gafas oscuras. «El antibiótico comenzará a administrarse de inmediato», informó el doctor Jiménez a Carmela. «Es lo más avanzado que existe en el país. Si algo puede ayudarla, es esto». «¿Cómo podré agradecerle jamás?», comenzó Carmela, dirigiéndose a García Harfuch. El secretario levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. «No me agradezca nada. Solo prométame que cuando Lupita mejore, volverá a vender rosas en el Zócalo. La ciudad no es la misma sin ella». Con esa sencilla declaración que contenía tanto una promesa como una esperanza, García Harfuch se despidió con un gesto sobrio. Al salir del hospital, se detuvo brevemente ante un pequeño altar a la Virgen de Guadalupe que algunos familiares habían improvisado en un rincón del jardín principal, y por primera vez en muchos años inclinó ligeramente la cabeza en un gesto que podría haber sido interpretado como una plegaria. Los milagros, cuando ocurren, rara vez se anuncian con fanfarrias celestiales o resplandores sobrenaturales. Más frecuentemente, llegan como sutiles cambios que solo un ojo entrenado puede detectar. Un valor en un análisis de sangre que mejora 2 décimas, una fiebre que cede medio grado, un paciente que pide agua después de días sin apetito. 3 días después de iniciar el tratamiento con el misterioso antibiótico XR25, el doctor Jiménez estudiaba las radiografías pulmonares de Lupita con una intensidad casi religiosa. Sus ojos, entrenados para detectar las sombras que anunciaban destrucción y muerte, ahora buscaban ávidamente los espacios claros que prometían vida. «Es extraordinario», murmuró, más para sí mismo que para la residente que lo acompañaba. «La consolidación pulmonar ha retrocedido casi un 40% en apenas 72 horas. ¿Es normal esta respuesta al XR25?», preguntó la joven médica, consciente de estar presenciando algo poco común. El doctor Jiménez sonrió levemente. «Normal no es la palabra que usaría. Este antibiótico es tan nuevo que apenas hay literatura sobre sus resultados clínicos. Pero esto», señaló los bordes de una sombra que claramente retrocedía en el pulmón derecho. «Esto es lo que en la Facultad de Medicina llamaríamos un milagro farmacológico». En la habitación de cuidados intensivos, ajena a los comentarios esperanzadores de sus médicos, Lupita comenzaba a emerger del estado semiconsciente en el que había permanecido durante casi una semana. Sus párpados, pesados como si estuvieran hechos de plomo, luchaban por abrirse en un entorno demasiado brillante y desconocido. Lo primero que vio al enfocar su mirada fue el rostro exhausto pero sonriente de su madre, quien había permanecido a su lado día y noche, durmiendo en una incómoda silla que las enfermeras, conmovidas por su dedicación, habían equipado con almohadas extras robadas de la sala de descanso del personal. «Mamá», susurró Lupita, su voz apenas audible por los días de intubación. «Tuve un sueño muy raro». Carmela, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordar sus ojos enrojecidos, tomó la pequeña mano de su hija entre las suyas. «¿Qué soñaste, mi vida?» «Soñé que el señor policía venía a verme. Me trajo una insignia mágica para espantar a las mariposas malas». Carmela miró instintivamente hacia la mesita auxiliar, donde, efectivamente, descansaba la pequeña insignia policial que García Harfuch había dejado días atrás. Nadie la había movido, respetando tácitamente aquel objeto como un talismán cuyo poder no debía ser subestimado.
No fue un sueño, Lupita, respondió con voz suave. El secretario García Harfuch estuvo aquí. Te trajo medicina especial y esa insignia. Los ojos de Lupita se abrieron completamente por primera vez, brillantes de asombro infantil. ¿De verdad? ¿El señor policía de la tele vino a verme cuando estaba dormida? Así es, confirmó Carmela. Dijo que eres su compañera más valiente. Una sonrisa débil pero genuina iluminó el rostro demacrado de Lupita. Las mariposas malas ya no me duelen tanto, mamá. Creo que la insignia mágica las está espantando. La recuperación de Lupita, una vez iniciada, progresó con una velocidad que desconcertó a los médicos más experimentados del Federico Gómez. Lo que debería haber sido un proceso de semanas se comprimió en días. La infección pulmonar retrocedió completamente, permitiendo que el tratamiento experimental contra la leucemia continuara sin interrupciones. Más sorprendente aún fue descubrir, durante los análisis de seguimiento, que las células leucémicas habían disminuido en un porcentaje mucho mayor al esperado para esa etapa del tratamiento. Es como si su cuerpo hubiera decidido que era momento de luchar con todas sus fuerzas, comentó el doctor Jiménez a Carmela durante una de las consultas de seguimiento. A veces, cuando los pacientes atraviesan una crisis severa y sobreviven, su organismo responde con una vitalidad renovada. Es casi como si esa pequeña insignia realmente tuviera poderes mágicos. Lo que nadie en el hospital sabía era que la intervención de García Harfuch había ido mucho más allá del antibiótico experimental. Tras su visita a Lupita, había movilizado recursos adicionales de forma discreta, pero efectiva. Un equipo de nutriólogos especializados en pacientes oncológicos revisaba diariamente su dieta, adaptándola para maximizar la absorción de nutrientes. Especialistas en medicina integrativa habían sido consultados para incorporar técnicas complementarias que redujeran los efectos secundarios del tratamiento. Incluso había facilitado que una reconocida psicóloga infantil especializada en pacientes con cáncer visitara regularmente a Lupita, ayudándola a procesar emocionalmente su experiencia a través del arte y el juego. Mientras tanto, en el Zócalo capitalino, el movimiento espontáneo nacido alrededor de la historia de Lupita había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un modesto punto de recolección de donativos se había convertido en un verdadero fenómeno social. Una cuenta de Instagram llamada Las Mariposas de Lupita contaba ya con más de 50,000 seguidores. Artesanos de diversos estados enviaban creaciones inspiradas en mariposas para ser subastadas en beneficio de otros niños con cáncer. La historia había llegado incluso a oídos de celebridades y figuras públicas. Una famosa cantante había compuesto una canción titulada Mariposas de Esperanza. Un reconocido muralista había creado un impresionante mural en la colonia Doctores, representando a una niña liberando mariposas multicolores de un frasco, y varios restaurantes de la ciudad habían incorporado a sus menús postres y bebidas con motivos de mariposas, destinando un porcentaje de las ventas a la recién constituida Fundación Mariposas de Lupita. Todo esto ocurría mientras el principal arquitecto de este movimiento, Omar García Harfuch, continuaba con su rutina habitual, combatiendo el crimen organizado con la misma intensidad de siempre, pero ahora llevando siempre consigo una pequeña rosa seca en el bolsillo interior de su saco, invisible para todos excepto para él mismo. Sus colaboradores más cercanos, sin embargo, habían notado sutiles cambios en su comportamiento. El secretario, conocido por su profesionalismo implacable y su distancia emocional, había comenzado a mostrar un interés inusual en los casos que involucraban a menores de edad. Recientemente había impulsado la creación de una unidad especializada para combatir la trata de niños y adolescentes, y había propuesto un programa de becas para hijos de policías caídos en cumplimiento del deber. Es como si algo hubiera cambiado en él, comentó su jefe de prensa a Felipe Colín durante un café rápido entre reuniones. Sigue siendo el mismo hombre enfocado y brillante de siempre, pero hay algo más ahí, algo que no estaba antes. Colín, siempre leal y discreto, simplemente asintió sin revelar lo que sabía, que cada mañana, antes de sumergirse en los informes de seguridad, García Harfuch
revisaba personalmente un reporte médico enviado por el doctor Jiménez y que en su agenda blindada, bloqueada contra cualquier modificación, existía una hora sagrada cada viernes por la tarde reservada para revisión de caso especial LRH. 2 meses después de aquella crisis que casi le cuesta la vida, Lupita fue dada de alta del hospital para continuar su tratamiento de forma ambulatoria. Su cabello, aunque aún escaso, había comenzado a crecer nuevamente, formando pequeños rizos rebeldes que ella insistía en adornar con pinzas de mariposa. El día de su salida, un ramo enorme de rosas blancas y rojas la esperaba en la recepción del hospital. La tarjeta, escrita a mano con una caligrafía elegante y firme, decía simplemente: «Las mariposas malas nunca vencen a las guerreras valientes. Te espero pronto en el Zócalo. O.G.H». Lupita abrazó el ramo como si fuera el tesoro más valioso del mundo, inhalando profundamente el aroma que le recordaba días mejores y que ahora prometía días aún más luminosos por venir. «¿Puedo volver a vender rosas, mamá?», preguntó mientras caminaban hacia la salida. Le prometí al señor policía que volvería. Carmela, cuyo rostro había recuperado algo de la vitalidad perdida durante los meses de hospital, sonrió con ternura. «Pronto, mi vida. Pero esta vez no venderás rosas para pagar medicinas. Venderás rosas para celebrar que las mariposas malas se están yendo». Al salir del hospital, bajo el sol brillante de un México que parecía más hermoso que nunca, Lupita se detuvo un momento para observar cómo una verdadera mariposa monarca revoloteaba entre las flores del jardín del hospital. Por un instante, el insecto pareció detenerse en pleno vuelo, sus alas naranjas y negras desplegadas en toda su gloria, como saludando a la pequeña guerrera que había derrotado a sus propias mariposas internas. «Mira, mamá», susurró Lupita con reverencia. «Es una mariposa buena. Viene a decirnos que todo va a estar bien». Y por primera vez en muchos meses, Carmela realmente creyó que así sería. Una luminosa mañana de noviembre, 6 meses después de aquel primer encuentro que lo había cambiado todo, el Zócalo de la Ciudad de México bullía con una energía especial. No era un día festivo oficial, no había ceremonia gubernamental programada ni manifestación política anunciada. Sin embargo, una inusual concentración de personas se había reunido en la esquina noreste de la plaza, cerca de la Catedral Metropolitana, donde un elaborado puesto, decorado con cientos de mariposas de papel multicolor, atraía todas las miradas. El puesto, mucho más sofisticado que la humilde mesita de antaño, consistía ahora en un kiosco pequeño pero elegante, construido por artesanos de Michoacán, estado famoso por ser santuario de la mariposa monarca. Cada detalle había sido cuidadosamente diseñado, desde el techo en forma de alas desplegadas hasta los soportes laterales que simulaban crisálidas a punto de eclosionar. En el centro de esta maravilla artesanal se encontraba un majestuoso arco construido enteramente con rosas frescas de todos los colores imaginables, desde el blanco inmaculado hasta el rojo profundo, pasando por tonalidades de amarillo, rosa, naranja e incluso algunas variedades teñidas de azul, especialmente para la ocasión. Un gran cartel pintado a mano, con letras que parecían danzar entre imágenes de mariposas y rosas, anunciaba: «Fiesta de las mariposas y las rosas, para celebrar la vida y la esperanza». Y detrás de este extraordinario despliegue, como reina indiscutible de su propio pequeño reino multicolor, estaba Lupita. La transformación desde aquel día de mayo era asombrosa. Su cabello, ahora crecido hasta formar una corona de rizos azabache que enmarcaban su rostro, había recuperado el brillo y la vitalidad. Sus mejillas, antes hundidas y pálidas, mostraban ahora un saludable color rosado que complementaba perfectamente su amplia sonrisa. El paliacate que alguna vez ocultó su calvicie inducida por la quimioterapia, ahora estaba atado a su muñeca como un brazalete colorido, un recordatorio constante del camino recorrido. Vestida con un huipil blanco bordado con pequeñas mariposas de colores, Lupita distribuía rosas a todo aquel que se acercaba a su puesto, con la gracia y seguridad
de una anfitriona experimentada. ¿Cuánto cuestan estas flores tan bonitas?, preguntó un turista estadounidense en un español titubeante, mientras admiraba la perfección de las rosas. «Hoy no cuestan nada, señor», respondió Lupita con una sonrisa radiante. «Las rosas hoy son gratis. Es mi manera de agradecer a la ciudad y a las personas que me ayudaron cuando yo vendía rosas para comprar mi medicina». El turista, claramente confundido por esta respuesta inesperada, miró a su alrededor buscando alguna explicación. Un vendedor de elotes que había instalado su carrito cerca, orgulloso de formar parte de la historia local, se apresuró a aclarar. «Esta niña», explicó con evidente orgullo, señalando a Lupita, «ha vencido a las mariposas malas en su sangre después de una batalla muy dura. La llamamos el milagro del Zócalo. Hoy celebramos su victoria». «¿Mariposas malas?». El turista parecía cada vez más confundido. «¡Leucemia!», respondió el vendedor, bajando ligeramente la voz. «Le diagnosticaron una forma muy agresiva hace casi un año. Nadie creía que sobreviviría, pero esta chamaca es más fuerte que cualquier enfermedad. Y tuvo ayuda de ángeles importantes», añadió con un guiño conspiratorio. A pocos metros de distancia, observando la escena con ojos húmedos de emoción, Carmela Ramírez contemplaba a su hija. Los meses de hospital, las noches sin dormir, el terror constante a recibir malas noticias. Todo parecía ahora parte de una pesadilla lejana de la que finalmente habían despertado. Apenas una semana antes, sentadas en la oficina del doctor Jiménez, habían recibido la noticia que durante tanto tiempo habían esperado oír. «Las células leucémicas ya no son detectables en los análisis», había anunciado el médico, con una sonrisa que revelaba cuánto significaba para él también esta victoria. «Por supuesto, seguiremos monitoreando estrechamente durante los próximos años, pero podemos hablar oficialmente de remisión completa. Las mariposas malas, como las llama Lupita, han desaparecido». La plaza entera parecía celebrar este milagro. Los comerciantes locales, que durante meses habían contribuido a la causa de Lupita de diversas maneras, habían decorado sus puestos y locales con motivos de mariposas. La cafetería La Blanca servía chocolate de mariposa, con canela espolvoreada en forma de alas sobre la espuma. La panadería El Globo había creado un pan dulce especial, llamado conchas de mariposa. Incluso los boleros ofrecían el brillo mariposa para los zapatos, prometiendo un destello multicolor al caminar. Entre la multitud que se había congregado para el evento, un hombre alto con gafas oscuras y sombrero intentaba pasar desapercibido. A pesar de su disfraz informal, había algo en su postura, en la forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, que lo diferenciaba del resto. Omar García Harfuch había llegado directamente desde una reunión de seguridad en Los Pinos, después de coordinar uno de los operativos más exitosos contra el narcotráfico en la historia reciente de la ciudad. La noche anterior, al concluir la conferencia de prensa donde anunciaba la captura de 17 integrantes de un cartel, un reportero le había preguntado a qué atribuía la racha de éxitos recientes de su secretaría. A veces, había respondido con una expresión indescifrable: «Encontramos inspiración en los lugares más inesperados. En mi caso, una pequeña guerrera me enseñó que ninguna batalla está perdida hasta el final». Ahora, observando a Lupita desde la distancia, experimentaba una emoción poco familiar, orgullo paternal. Aunque nunca lo admitiría públicamente, en los últimos meses había seguido cada paso del tratamiento de Lupita como si se tratara de su propia hija. Sus colaboradores más cercanos sabían que no debían programar reuniones los días de sus análisis importantes y que ciertos informes médicos codificados tenían prioridad absoluta sobre casi cualquier asunto de seguridad. Lupita lo vio casi de inmediato, a pesar de su disfraz. Había desarrollado un sexto sentido para detectar su presencia, como si existiera entre ellos una conexión invisible, forjada en los momentos más oscuros de su enfermedad. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y por un instante el tiempo pareció detenerse en el bullicioso Zócalo. Con la impulsividad característica de sus 8 años, abandonó el puesto con un salto ágil que hubiera sido impensable meses atrás,
y corrió entre la gente, esquivando turistas y vendedores con la agilidad de quien conoce cada piedra de esa plaza. Sin previo aviso, se lanzó hacia García Harfuch con tal ímpetu que, a pesar de sus reflejos entrenados, casi pierde el equilibrio. «¡Viniste!», exclamó Lupita, abrazándose a su cintura con la fuerza de quien no quiere dejar escapar un tesoro. «Te estuve esperando todo el día». García Harfuch, momentáneamente desconcertado por esta muestra espontánea de afecto, tardó unos segundos en reaccionar. Luego, con un movimiento que sorprendió incluso a sus guardaespaldas, discretamente posicionados en los alrededores, se arrodilló sobre el empedrado de la plaza para quedar a la altura de la niña. «Te prometí que vendría», respondió con una suavidad en su voz que contrastaba radicalmente con el tono autoritario que utilizaba en sus conferencias de prensa. «Y los policías siempre cumplimos nuestras promesas». «Las mariposas se han ido», susurró Lupita, con la voz temblando ligeramente de emoción. «El doctor dice que no hay ni una sola en mi sangre. Se fueron todas, tal como me dijiste que pasaría». García Harfuch sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en público, mientras secaba con delicadeza una lágrima que escapaba por la mejilla de Lupita. «No todas las mariposas se han ido», respondió con gentileza. «Las mariposas buenas siempre permanecen». «Están aquí», señaló el corazón de Lupita, y luego, en un gesto inusualmente sentimental para un hombre de su posición, colocó una mano sobre su propio pecho. Los transeúntes, al principio ajenos a la identidad del hombre, comenzaron a reconocerlo a pesar del disfraz. Murmullos de sorpresa recorrieron la multitud, y pronto los teléfonos celulares apuntaban hacia la escena, capturando un momento de humanidad pura en un funcionario generalmente percibido como implacable y distante. Un pequeño equipo de televisión local, que había sido invitado a cubrir el evento benéfico, había comenzado a grabar discretamente la interacción. El periodista susurraba al micrófono la extraordinaria historia que se desarrollaba frente a las cámaras. La niña con leucemia que vendía rosas para pagar su tratamiento. El encuentro casual con uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La recuperación milagrosa. Y ahora este reencuentro público que nadie había anticipado. Ajena a las cámaras y a la atención que estaban atrayendo, Lupita tomó la mano de García Harfuch y lo condujo con determinación hacia su puesto de rosas. «Tengo algo para ti», anunció con la solemnidad de una niña que comprende perfectamente la importancia del momento. Con movimientos ceremoniosos, Lupita seleccionó cuidadosamente la rosa más perfecta del expositor central, una rosa blanca, con delicados bordes rosados, tan inmaculada que parecía artificial en su perfección. «Esta rosa es especial», explicó mientras se la entregaba con ambas manos, como quien ofrece un tesoro incalculable. «La cultivé yo misma en el jardín de mi abuelita en Xochimilco. Está dedicada para tu próxima batalla contra los criminales». García Harfuch aceptó la flor con igual solemnidad, respirando profundamente su fragancia como si quisiera memorizar ese aroma para siempre. «Es el regalo más valioso que he recibido jamás», respondió con absoluta sinceridad. Luego, sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo azul marino. La sostuvo un momento entre sus manos antes de entregársela a Lupita. «Y esto es para ti». Los ojos de Lupita se agrandaron de sorpresa al abrir la cajita. En su interior, sobre un cojín de seda blanca, descansaba un delicado colgante en forma de mariposa, exquisitamente trabajado en plata fina, con pequeños zafiros azules incrustados en las alas. «Es para que recuerdes siempre que a veces las cosas que nos parecen monstruos pueden transformarse en algo hermoso», explicó García Harfuch, ayudándola a colocarse el collar. «Lo mandé a hacer con un artesano de Taxco que crea piezas para las exposiciones internacionales. Los zafiros son del mismo color azul que tu paliacate el día que nos conocimos». Un aplauso espontáneo estalló de la multitud que se había reunido alrededor de ellos. Muchos espectadores secaban lágrimas furtivas, conmovidos por un momento de conexión humana que trascendía las habituales barreras sociales y jerárquicas de la complicada sociedad mexicana. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender sobre el majestuoso zócalo,
bañando los edificios coloniales con tonalidades doradas. Lupita, sentada ahora sobre los hombros de García Harfuch, distribuía las últimas rosas a los transeúntes. Sus risas cristalinas resonaban en la plaza cada vez que el secretario, olvidando momentáneamente su imagen pública, fingía que ella volaba como una mariposa al elevarla brevemente en el aire. El famoso frasco de vidrio, decorado con mariposas, ahora vacío de monedas, ocupaba un lugar de honor en el centro del puesto, pero esta vez había sido reinventado, lleno de pequeñas tarjetas coloridas donde las personas escribían sus deseos y esperanzas más profundo. ¿Sabes?, dijo Lupita a García Harfuch mientras observaban a una familia colocar su tarjeta en el frasco. Creo que mi frasco de los deseos funcionó desde el principio, solo que de una manera diferente a la que yo pensaba. Deseaba que las mariposas dentro de mí dejaran de comerme. No sabía que serías tú quien las ayudaría a transformarse en algo bueno. García Harfuch contempló la plaza, ahora llena de personas que apoyaban la recién creada Fundación Mariposas de Lupita, que en solo 6 meses había recaudado fondos suficientes para ayudar a otras 3 familias con niños en situaciones similares. A veces, respondió mientras las luces de la plaza comenzaban a encenderse una tras otra, creando un mágico escenario urbano. No son los deseos los que cambian el mundo, sino las personas que los escuchan y deciden actuar. La tarde avanzaba y el Zócalo, lejos de vaciarse como ocurría normalmente al caer el sol, parecía cobrar nueva vida con cada minuto que pasaba. Lo que había comenzado como una simple celebración de la recuperación de una niña se había convertido, casi orgánicamente, en una fiesta popular que abarcaba ahora gran parte de la plaza central. Comerciantes de las calles aledañas, conmovidos por la historia y la presencia inesperada del secretario de Seguridad, habían comenzado a sacar mesas y sillas a la calle, convirtiendo el espacio en un improvisado restaurante al aire libre. Vendedores ambulantes ofrecían esquites, elotes preparados, churros y toda la variedad de antojitos mexicanos que hacían del centro histórico un paraíso gastronómico. Un mariachi, que habitualmente tocaba por propinas en la zona de restaurantes, se había instalado cerca del puesto de Lupita y ahora interpretaba canciones tradicionales, añadiendo a la mezcla el inconfundible sonido de trompetas, guitarrones y vihuelas que parecía surgir del alma misma de México. Carmela se acercó a Lupita y García Harfuch, cargando un pastel en forma de mariposa, decorado con glaseado multicolor que captaba y reflejaba las luces de la plaza como si estuviera salpicado de diminutos cristales. «Es hora de celebrar como se debe», anunció con una sonrisa radiante, demostrando que también en ella había ocurrido una transformación profunda. La mujer agotada y temerosa, que semanas atrás apenas podía sostenerse en pie, ahora irradiaba una vitalidad renovada. El ritual de colocación del pastel en el centro del puesto adquirió dimensiones de ceremonia sagrada. Todos guardaron silencio mientras Lupita, con la solemne concentración de una sacerdotisa, encendía 8 velas coloridas. «Antes de soplar, debes pedir un deseo», le recordó Carmela, abrazándola por los hombros. Lupita cerró los ojos con fuerza, en esa expresión universal de los niños cuando toman muy en serio la tarea de formular un deseo importante. Cuando volvió a abrirlo, miró directamente a García Harfuch y, sin soplar aún, declaró: «No necesito pedir deseos. Mi frasco ya funcionó. Ahora quiero que los deseos de otros niños se cumplan también». Y con un soplido sorprendentemente fuerte para sus pequeños pulmones, que apenas semanas atrás luchaban por funcionar correctamente, apagó todas las velas de un solo intento, provocando una ovación espontánea entre los presentes. Mientras cortaban el pastel y lo distribuían entre la gente, una nueva sensación recorría el Zócalo. No era solo alegría colectiva, sino algo más profundo, un sentimiento de comunidad, de pertenencia compartida a algo mayor que las individualidades. En una ciudad frecuentemente criticada por su frialdad e indiferencia, de pronto emergía este oasis de humanidad conectada por la historia de una niña y su frasco de deseos. En un rincón discreto de la plaza, el equipo de televisión que había estado registrando el evento transmitía ahora en vivo
para el noticiero vespertino. El periodista, visiblemente emocionado, relataba el encuentro entre Lupita y García Harfuch, describiendo cómo un acto aparentemente pequeño de compasión había desencadenado una onda expansiva de solidaridad. Lo que estamos presenciando hoy en el Zócalo no es solo la celebración de la recuperación de una niña, explicaba a la cámara, sino el nacimiento de un movimiento ciudadano que trasciende las divisiones políticas y sociales. La Fundación Mariposas de Lupita, surgida espontáneamente de este caso, ya ha ayudado a otras familias con niños que padecen enfermedades graves y no pueden costear tratamientos no cubiertos por el sistema de salud pública. La cámara enfocó entonces a García Harfuch, quien compartía tranquilamente un trozo de pastel con Lupita, ajeno momentáneamente a las cámaras que lo registraban. Y quizás lo más sorprendente, continuó el periodista, es ver al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, conocido por su impenetrable seriedad y su enfoque implacable en la lucha contra el crimen organizado, mostrando esta faceta humana y cercana que pocos habían visto hasta ahora. Esa misma noche, todo México conocería, a través de los noticieros nocturnos, la extraordinaria historia de amistad nacida entre ramos de rosas y operativos policiales, demostrando que a veces los actos más significativos de un funcionario público no son aquellos que quedan registrados en informes oficiales, sino los que transforman vidas individuales de maneras imposibles de cuantificar. Las imágenes del secretario cargando a Lupita sobre sus hombros mientras ella repartía rosas se volverían virales en redes sociales, generando una oleada de comentarios positivos en un país donde la percepción de las autoridades de seguridad tradicionalmente oscilaba entre la desconfianza y el miedo. Pasada la medianoche, cuando la improvisada celebración finalmente comenzaba a dispersarse, García Harfuch acompañó a Lupita y Carmela hasta la puerta de su edificio en la colonia Doctores. El modesto inmueble contrastaba dramáticamente con las residencias de lujo que el funcionario frecuentaba en su vida cotidiana, pero él lo contempló con el respeto de quien reconoce un hogar construido con esfuerzo y dignidad. «Gracias por el día más hermoso que he tenido en muchísimo tiempo», dijo, inclinándose para despedirse de Lupita con un abrazo. «¿Vendrás a visitarme otra vez?», preguntó la niña, con esa directa sinceridad infantil que no conoce protocolos ni jerarquías. García Harfuch miró brevemente a Carmela, quien asintió con una sonrisa de aprobación. «Te propongo algo mejor», respondió. «¿Qué te parece si nos vemos una vez al mes para compartir un chocolate en la Blanca? Podemos llamarlo la reunión de las mariposas». Los ojos de Lupita se iluminaron con el entusiasmo de quien recibe el regalo más anhelado. «Sí. Y puedo llevarte una rosa diferente cada vez. Estoy aprendiendo a cultivar muchos tipos en el jardín de mi abuelita». «Es un trato», confirmó García Harfuch con seriedad formal, como si estuviera cerrando un acuerdo internacional, extendiendo su mano para sellar el pacto con un apretón que Lupita correspondió con toda la solemnidad de sus 8 años. Mientras el auto blindado del secretario se alejaba por las calles de la colonia Doctores, dentro del vehículo, Felipe Colín observó algo que jamás había visto en los años que llevaba trabajando con García Harfuch. Una lágrima solitaria que el funcionario rápidamente secó, creyendo que nadie lo había notado. «¿Todo bien, señor?», preguntó con cautela. García Harfuch contempló por última vez el edificio que se perdía en la distancia, donde una pequeña figura seguía agitando la mano en señal de despedida. «Todo perfectamente bien, Felipe», respondió con una serenidad nueva en su voz. «Por primera vez en mucho tiempo, todo está perfectamente bien». Los años pasaron y en la Ciudad de México surgió una nueva tradición. Cada 15 de noviembre, fecha en que Lupita había recibido la noticia de su remisión completa, el Zócalo se transformaba en un espectáculo visual sin precedentes. Miles de mariposas de papel, en todos los colores imaginables, decoraban cada rincón de la plaza. Los vendedores ambulantes ofrecían broches, prendedores y artesanías con forma de mariposa, mientras los restaurantes de la zona creaban menús especiales con platillos que reinterpretaban este símbolo de transformación. El Día de la Mariposa
como lo habían bautizado espontáneamente los capitalinos, se había convertido en una celebración tan esperada como el Día de los Muertos o las fiestas patrias. Pero a diferencia de estas, no conmemoraba un acontecimiento histórico o una tradición ancestral, sino algo mucho más cotidiano y a la vez extraordinario, la capacidad humana de transformar la adversidad en esperanza. 5 años después del primer día de la mariposa, una Lupita de 13 años, completamente recuperada y con una larga trenza negra que le llegaba hasta la cintura, se encontraba junto a Omar García Harfuch, en el podio instalado frente al Palacio Nacional. La ocasión no podía ser más significativa: la inauguración oficial del primer Centro Nacional de Investigación y Tratamiento de Leucemia Infantil de México. El imponente edificio, ubicado estratégicamente cerca del Hospital Infantil Federico Gómez, representaba la culminación de años de esfuerzo, planificación y recaudación de fondos. Su construcción había sido posible gracias a una inusual coalición de fuerzas, donaciones privadas canalizadas a través de la Fundación Mariposas de Lupita, que ya se había convertido en una de las organizaciones benéficas más respetadas del país, fondos gubernamentales que García Harfuch había trabajado incansablemente para asegurar, y un sorprendente apoyo internacional que incluía asociaciones médicas de varios países. Este centro, anunció García Harfuch ante las cámaras, con Lupita de pie firmemente a su lado, llevará el nombre oficial de Centro de Investigación Mariposas de Lupita y será un espacio donde la ciencia y la esperanza trabajarán juntas para asegurar que ningún niño mexicano tenga que vender flores para pagar su tratamiento. Su discurso, transmitido en vivo a todo el país, contenía datos impresionantes sobre la incidencia del cáncer infantil en México y los planes ambiciosos del nuevo centro. Pero fue al final, cuando un periodista le preguntó qué lo había motivado a involucrarse tan personalmente en esta causa, aparentemente alejada de sus responsabilidades como secretario de Seguridad, cuando García Harfuch reveló algo de su proceso interno. «En mi trabajo», respondió después de mirar brevemente a Lupita con una sonrisa cómplice, «veo mucho dolor y mucha oscuridad. Es fácil volverse cínico, creer que el mundo es solo un lugar de violencia y codicia. Pero entonces, un día común, te encuentras con una niña vendiendo rosas en el Zócalo, una niña que podría estar llorando su enfermedad, pero que en cambio está luchando con cada fibra de su ser. Y recuerdas por qué haces lo que haces, no solo para capturar criminales, sino para proteger a personas como Lupita, para asegurarte de que tengan la oportunidad de transformar sus propias mariposas. El frasco de vidrio decorado con mariposas pintadas a mano, aquel mismo que una vez contuvo las monedas y billetes de Lupita, ahora ocupaba un lugar de honor en la entrada del centro, pero ya no estaba vacío. Contenía miles de pequeñas mariposas de papel, cada una con el nombre de un niño que había recibido ayuda de la fundación. Lupita, ahora embajadora oficial de la fundación y estudiante destacada de una secundaria pública, donde ya mostraba un talento particular para las ciencias, explicaba a los visitantes con la elocuencia natural que había desarrollado a lo largo de los años. Cada mariposa representa una transformación, un niño que pudo recibir el tratamiento que necesitaba. Cuando yo estaba enferma, pensaba que las mariposas dentro de mí eran enemigas. Ahora sé que eran mensajeras que me llevaron a encontrar a personas como el secretario García Harfuch y a descubrir mi propósito. En las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, la historia de la niña de las rosas y el secretario se contaba como ejemplo de cómo un simple acto de bondad puede desencadenar una revolución de esperanza. Los estudiantes aprendían sobre la importancia de no ignorar el sufrimiento ajeno y sobre cómo la comunidad puede unirse para superar los obstáculos más difíciles. El impacto de esta historia trascendió incluso las fronteras educativas y se filtró en la cultura popular. Un reconocido director de cine había producido un documental titulado Mariposas en el Zócalo. Varios libros infantiles se inspiraban en la metáfora de Lupita sobre las mariposas malas, y un videojuego educativo permitía a los niños comprender mejor cómo funciona el sistema inmunológico a través de personajes basados en
mariposas buenas, que combatían a las mariposas malas dentro del cuerpo humano. García Harfuch, a pesar de su agenda extremadamente ocupada lidiando con los complejos problemas de seguridad de la megalópolis más grande de América Latina, nunca faltaba a su compromiso mensual. El primer domingo de cada mes, a las 11 de la mañana, se podía ver al temido secretario de Seguridad sentado en una mesa apartada de la blanca, compartiendo chocolate caliente y pan dulce con una adolescente que le contaba animadamente sus aventuras escolares. Estos encuentros, que comenzaron como un gesto de apoyo hacia una niña convaleciente, se habían convertido en un ancla de humanidad para García Harfuch, un espacio sagrado donde podía reconectarse con la parte más humana de sí mismo, lejos de los brutales informes de violencia y la interminable batalla contra el crimen organizado. ¿Sabes qué quiero ser cuando crezca?, le preguntó Lupita un día, mientras disfrutaban de unos tradicionales chiles en nogada en plena temporada. ¿Médica? ¿Investigadora oncológica?, aventuró García Harfuch, consciente del reciente interés de Lupita por la biología celular. La adolescente negó con la cabeza, sus ojos brillantes, con esa determinación que él había visto por primera vez años atrás en una pequeña vendedora de rosas. «Quiero ser secretaria de salud», declaró con absoluta convicción, «para asegurarme de que todos los niños mexicanos tengan acceso a los tratamientos que necesitan, sin importar si sus familias tienen dinero o no. Y después, quizás presidenta», añadió con una sonrisa traviesa. García Harfuch la contempló con una mezcla de orgullo y admiración que no intentó disimular. «México tendrá suerte de tenerte en cualquier cargo que decidas ocupar», respondió con absoluta sinceridad. Para el 10º aniversario de su recuperación, cuando miles de mariposas de papel fueron liberadas desde lo alto de la Catedral Metropolitana, creando una lluvia multicolor que parecía danzar en el viento como un ser vivo, Lupita, ahora una destacada estudiante universitaria de medicina, se paró en el mismo lugar donde una vez vendió rosas para salvar su vida. A su lado estaba Omar García Harfuch, el hombre que muchos conocían como el incorruptible secretario de Seguridad que había transformado la política de seguridad de la capital, pero que para ella siempre sería simplemente el hombre que se detuvo a comprar sus últimas 3 rosas. Las mariposas nos enseñan que las transformaciones más hermosas a menudo ocurren después de los periodos más oscuros, dijo Lupita al micrófono, dirigiéndose a la multitud reunida en el Zócalo. «Mi oscuridad me llevó a encontrar luz no solo para mí, sino para miles de niños, y todo comenzó porque alguien decidió ver más allá de una simple niña vendiendo flores». García Harfuch, observando a la joven que había salvado tanto como ella, lo había salvado a él de perder la fe en la humanidad, reflexionó sobre cómo un simple acto de bondad había desencadenado una onda expansiva de cambios positivos. La compra de 3 rosas había salvado no solo una vida, sino miles, y había recordado a toda una ciudad que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y la solidaridad pueden florecer como las más resistentes flores en el jardín de la vida. «Hay batallas que se ganan con armas», pensó, mientras aplaudía junto con la multitud, «y hay batallas que se ganan con rosas, y estas últimas, quizás, son las más importantes de todas». Las mariposas seguían volando, símbolo de transformación y esperanza, sobre el zócalo de la Ciudad de México, llevando el mensaje de Lupita y Omar a todos los rincones de la ciudad. Nunca subestimes el poder de un pequeño acto de bondad, porque a veces lo impensable puede cambiar el mundo.